Tengan una bendecida tarde cada uno de ustedes, amados hermanos. Bueno, estamos en una transmisión más, en una parashá más de la Torá, de la Escritura. Bueno, hoy nos corresponde la parashá número 10, Miketz, al cabo, traduce al cabo. Bueno, la porción bíblica es de Bereshit 41:1 a 44:17. Es una bendición poder estar aquí con ustedes y vamos a compartir un poquito de esta parashá. Espero que haya leído su Torah a lo largo de la semana y ya tiene usted presente la historia. Aunque es una historia bíblica que es muy conocida, pero también es importante porque cada año vamos a aprender algo nuevo o algo nuevo el Eterno nos va a entregar. Bueno, vamos a hacer un breve resumen de lo que se vio o que se leyó durante esta parasha. Bueno, primero que están los sueños de Faraón y manda llamar a sus sabios, a sus magos y a todos los brujos y todo lo que tenía ahí, y no le pueden interpretar los sueños. Bueno, el jefe de los coperos se olvida de Joseph. Recuerdan que les interpretó en la parashá anterior, vimos cómo le interpretó al jefe de los panaderos y al copero, y se cumplió tal y como Joseph lo había de alguna manera interpretado. ¿Y qué sucedió? Que cuando iba saliendo de la cárcel, de la prisión, el jefe de los coperos, Joseph le dice, acuérdate de mí. Hay un detalle muy importante porque de alguna manera Joseph, ¿en quién pone la vista? En un hombre, no tanto en Dios. Ahí él tuvo la vista en un hombre. Él vio esa oportunidad y le dice al hombre, acuérdate de mí cuando estés allá afuera. Bueno, también Faraón cuenta sus sueños a Joseph. Joseph interpreta los sueños de Faraón y no solamente los interpreta, sino también le da un consejo. Y entonces a él interpreta que iba a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Son 2 sueños y estos 2 sueños, ¿qué es lo que pasa? Que Joseph le dice, son un mismo sueño. La cosa es firme, le está diciendo. O sea, va a suceder. Igual que la Torah, que dice, cuando hay 2 o 3 testigos, está firme el asunto. Cuando es una sola cosa o un solo versículo, de un solo versículo no podemos hacer doctrina. Muy bien, entonces aquí le dice, es firme el asunto. Después de eso, es nombrado gobernador. Más que gobernador, era virrey. Virrey, porque Faraón, acuérdense que Paró es un título que se le da a los reyes, se le daba a los reyes egipcios. Entonces, de alguna manera, Faraón era el rey y él viene a ser el segundo más importante de todo el reino, y así se lo dice claramente. Entonces, más que un gobernador, es el virrey, el hombre más o el segundo más importante del también el país más importante y más poderoso de ese momento. Incluso le dice Faraón, le dice, bueno, es que no vamos a encontrar a alguien más sabio. Bueno, se cree que no solamente, como lo dice literalmente la Torah, está puesto así, sino que hubieron más detalles que Joseph le dijo a Faraón, y por eso Faraón le cree tanto que después le dice, no vamos a encontrar a alguien más sabio para que pueda llevar a cabo este trabajo tan importante. Y suena lógico. Si él viene y le interpreta un sueño y de momento tal vez el que está interpretando comete algún error o de alguna manera se lo inventa, como lo hicieron en algún momento no sé si fue en Babilonia, el rey de Babilonia, o Asiro, el de Persia, donde llegan y le interpretan y quieren engañar al rey.
¿Pero por qué lo quieren engañar? Porque pues no quieren ser muertos. Entonces, aquí para que el faraón diga, bueno, no va a haber hombre más sabio que él, nada más porque le interpretó, porque le dijo las palabras que supuestamente son, hay un cuestionamiento, puede haber un cuestionamiento. Pero cuando él habla más, porque tal vez Faraón a propósito omitió ciertos detalles de sus sueños, y este Joseph le habla más o le dice realmente qué más aconteció en esos sueños, entonces es obvio que el rey dice, algo hay en este hombre. Y entonces le dice, no hay hombre más sabio para que pueda gobernar nuestra nación. Y lo pone como el hombre a cargo de todo, le dice solamente después de mí, o sea, el segundo más importante. Bueno, se casa con Asenat, ahí se casa, toma esposa Asenat, tiene a sus hijos, al primogénito Manashe y luego a Efraín, que en importancia fue Efraín. Más adelante vamos a ver cómo Jacob bendice a Efraín primero que a Manashe. Bueno, comienza la hambruna, o bueno, los periodos de que ya Joseph había interpretado, 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez. Bueno, los hermanos de Joseph llegan a Egipto. Como incrementa el hambre en todo el mundo, Jacob los envía para comprar alimentos porque se sabía que ahí había alimentos. Y bueno, una quinta parte era la que se iba almacenando. Dice la Torá que era tanto lo que se estaba almacenando que al final perdieron la cuenta. Pero bueno, llegan ahí los hijos de Israel. Eh, Después de estar ahí, les dice él, ustedes son espías, los acusa de ser espías y les dice, bueno, si todo lo que ustedes me están diciendo y que tienen otro hermano y que tienen a su papá vivo, obviamente los reconoció, él sabía que eran sus hermanos, sabía toda la historia, pero los está probando y les dice, bueno, si verdaderamente es esto, bueno, traigan a su hermano menor. Y entonces tienen que regresar, pero retiene a Shimón, lo mete preso mientras regresaban ellos. Jacob, ya cuando están sus hijos regresan a Canaán, Jacob niega el que puedan llevarse a Benjamín y le dice, no, 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 ya perdí a mi hijo. Y recuerden que vimos en la parasha anterior, esos hijos eran de quién, de la mujer que qué, que él amaba. Entonces, le era muy difícil soltar a su hijo, pero obviamente todo estaba planeado porque Joseph sabía que no iba a pasar nada y obviamente el Eterno sabía que no iba a pasar nada. Bueno, Yehudá le pide a Jacob, porque se acaba todos los víveres que ya habían llevado de Egipto, Yehudá le pide a Jacob que deje ir a Benjamín. Incluso le dice, fíjense, muy importante, en el versículo 9 del capítulo 43 le dice, seré pecador para ti todos los días. Nuestra traducción no lo dice así, lo dice de otra manera. Disculpen, estoy un poquito agripado, unas echadas también. Disculpen la molestia. Pero la traducción hebrea dice, seré pecador para ti todos los días. ¿Qué es un pecador? Según la definición de la misma escritura. En el Brit Hadashah dice muy claro, en la carta que escribió Juan, en la primera carta que escribió Juan, capítulo 3, versículo 4, dice que la transgresión de la ley es el pecado, o el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, ¿qué es pecado? Es cuando no seguimos las normas que Dios ha establecido. Entonces, de ahí, de alguna manera, Él está diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a ser pecador para siempre si de alguna manera no te traigo a Benjamín. Pero hay algo más profundo, porque si nosotros no guardamos los mandamientos, ¿qué es lo que sucede? Perdemos la vida eterna. Pierden perder. Él está diciendo, yo pierdo mi Olam Haba
mi mundo venidero, la vida eterna, si no te traigo a Benjamín. Imagínese al grado que llegó él por la hambruna que había en ese momento. Porque le dice, ¿sabes qué? De todas maneras, si no vamos, porque Jacob les vuelve a decir, vayan por ellos, vayan por alimento, vayan a comprar otra vez. Dice, pero ¿de qué caso tiene? ¿Qué caso tiene? Le dicen, si nosotros vamos a ir allá y no llegamos con nuestro hermano, no nos van a vender nada. No tiene ningún caso. Y al último le dice eso, y como vio que era firme Yehudá, accede Jacob y permite que salgan con su hijo el más pequeño. Luego los hijos de Israel regresan a Egipto, obviamente liberan a Shimón, incluso Joseph prepara para que coman, ordena para que coma con sus hermanos. Joseph bendice a Benjamín después de que ya se da a conocer a ellos, y de alguna manera les dice, ¿saben qué? No tengan pesar. Ellos también reconocen que cometieron errores. ¿Se acuerdan precisamente de lo que le hicieron a Joseph? Antes de eso reconocieron, antes de que él se les diera a conocer, dice, nosotros pecamos contra nuestro hermano. Hicimos mal contra nuestro hermano. ¿Eso habla de qué? De un reconocimiento de que fallaron. Ellos estaban arrepentidos. Ellos estaban corrigiendo su camino. Si nosotros cometemos errores, nosotros tenemos la oportunidad de corregirlos. Como dice la Escritura, mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, si nosotros tenemos vida, tenemos esa oportunidad de poder corregir. Pero no hacerlo como un juego, que un día estoy bien, al otro día ya no. Un día estoy bien, otro día ya no. Una semana estoy bien, otro día ya no. Como lo hacen muchos en el cristianismo. El viernes se van a cotorrear y el domingo ya están en el culto. Eso no. Yo estoy tratándome de mantener todo el tiempo firme en Dios y como ser humano siempre vamos a fallar, pero que no sea una costumbre, porque si no, entonces no eres un verdadero hijo de Dios. Te estás engañando a ti mismo. Bueno, y los hijos bendice a Benjamín, los hijos de Israel son acusados de robo. Y bueno, los manda a traer nuevamente. Y ya cuando están ahí, ¿qué es lo que sucede? Dice, bueno, Benjamín fue el que se robó, pero fue a propósito que pusieron la copa de José en el saco de Benjamín. Y bueno, de alguna manera, ya vamos a que él se da a conocer. Le dicen, ya traigan a mi papá. Y no pasa nada. Yo los perdono de alguna manera de todo el mal que ustedes me hicieron. Bueno, pero hay dos aspectos. Este es el breve resumen de lo que se leyó. Pero hay dos aspectos fundamentales de lo que sucedió con Joseph. Joseph, sin ser perfecto, porque no era perfecto, lo que hizo es lo primerito, valga la redundancia, poner en primer lugar a Dios. Cuando llega ante Faraón, ante Paró, le dicen, es que me han dicho que tú interpretas los sueños. Y él dice, no es de mí dar los sueños. Dios es el que habla. Primer lugar, le da lugar a Dios. Después de eso, tiene algo muy importante, aparte de que interpreta esos sueños, que le da un consejo a Paró de lo que tiene que hacer para que esos 14 años puedan pasar de la mejor manera. Y le dice, ponga a alguien sabio de todo el reino, de todo Egipto, para que pueda administrar todo y pueda salir adelante. Y ahí es cuando lo nombra a él virrey, su segundo en todo el reino. Entonces, precisamente, esa es la diferencia entre este prototipo de Mashiach, este prototipo, porque Joseph es un prototipo de Mashiach, y precisamente Yeshua, que llegó a ser el Mashiach, el Mesías,
prometido a Israel. Hay algo muy importante que tiene Joseph. Todo el tiempo son 2 veces. Fíjense, él es el primero de ¿cuántos hijos? ¿De cuántos hermanos, perdón, hermanos directos de la misma mamá? De 2. 2 hermanos. Él es el primero de 2 hermanos. Él y precisamente Benjamín, a quien cuando están comiendo con ellos lo sienta ¿a qué? A un lado de él. Algo muy importante. 2 veces es castigado injustamente. Primero cuando lo venden como esclavo, siendo que él no tenía culpa de nada. Eran los celos y la envidia de sus hermanos. Luego, cuando lo encarcelan, ¿por qué lo encarcelan? Porque la mujer de Potifar hace que lo encarcelen. Y es injusto. 2 veces. Luego, a los 2 jefes, hay 2 jefes en la cárcel, el panadero y el copero, y a los 2 les interpreta sueños, sus sueños. Y los 2 se cumplieron, uno fue ahorcado y el otro restituido a su trabajo. Después de ese tiempo, 2 años más está en prisión. 2 años más. De hecho, la tradición rabínica, algunos dicen que estuvo 2 años más en la cárcel porque precisamente se apoyó o confió de alguna manera en el copero y no precisamente en Dios. Y como castigo estuvo 2 años más en prisión. Llega a ser el segundo más importante de todo el reino y de todo el mundo, de hecho. ¿Cuántos hijos tuvo? 2 hijos tuvo. Y es mencionada su muerte en 2 lugares, en Bereshit y en Shemot. Al final del libro de Bereshit y al inicio de Shemot, de Éxodo. En los 2 lugares aparece, en los 2 primeros libros de la Torá aparece la muerte de Joseph. Entonces, también me están mencionando aquí que 2 sueños que tuvo Paró los interpretó. Todo de a 2 con Joseph. Entonces aquí se menciona 2 veces su muerte, en Bereshit y en Shemot. La cuestión es de que los patriarcas, los primeros padres, Abraham, Isaac, Jacob, están mencionados y se cree que es mencionada la muerte de los primeros padres en Bereshit. Pero de los hijos de Israel ya están mencionadas en Shemot. Y como Joseph está mencionado en los 2. Si uno es de los patriarcas, Bereshit, y otro es de los segundos, en Shemot. Y aquí 2 veces está mencionado. Bueno, de alguna manera tenía importancia como el libertador, vamos a llamarle así, o el preservador de la vida de todo Israel. Porque si no hubiera sido así, si Joseph no hubiera llegado a ser el hombre o el segundo hombre más importante o más poderoso del mundo, no hubiera subsistido Israel. Probablemente todos ellos hubieran muerto. ¿Sí se entiende? Pero también fue como un patriarca precisamente por eso. Como un padre también. Porque de alguna manera él tuvo mucho que ver para que fueran protegidos y se preservara la vida para todo Israel. Entonces, según esto, de a 2, de a 2, de a 2, de a 2. ¿Se recuerdan cuando le dice a Paró? Dice, los 2 sueños es uno mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que es firme. Es en el 41:32 donde dice esto. Es firme. Eso quiere decir que se va a cumplir tal cual los sueños que tú has tenido. Pero es uno mismo. Pero, siempre hay un pero.
¿Joseph era perfecto? Hace un momento mencionamos a Mashiach. ¿Había una diferencia entonces si los dos eran un prototipo de Mashiach? También Joseph tomó actitudes que en su momento no eran tan adecuadas, tan correctas. Parece que todo el mundo lo ha puesto en un lugar muy grande y efectivamente estaba en un lugar muy importante dentro de la historia incluso de Israel. Pero ¿qué hizo también? Cuando le dan todo el poder, por eso es peligroso el poder, y dicen que el poder, luego que cambia a las personas. Hay personas que no tienen nada, de repente llegan, tienen mucho dinero, tienen un cargo muy importante en su trabajo o en algún otro lugar en el gobierno y de repente se vuelven soberbios. Y Joseph, a pesar de que perdonó a sus hermanos, a pesar de que no les hizo daño, sino todo lo contrario, en algún momento, ¿qué creen que hizo? Oprimió de alguna manera a los egipcios. Recuerdan que cuando llegaron y se les acabó el dinero a los egipcios, ¿qué es lo que hizo? Primero les empezó a quitar sus animales. Hizo más poderoso al rey, a Faraón. Después, ¿qué hizo? Les quitó sus propiedades. ¿Eso estamos hablando de qué? De un autoritarismo. Porque si él hubiera sido un gobernante un poco diferente, tal vez les hubiera dado una oportunidad, porque al fin de cuentas esa situación iba a cambiar. ¿Pero qué hizo? Hizo muchísimo más rico y muchísimo más poderoso al rey de Egipto, quitándole al pueblo. De alguna manera metió en esclavitud a mucha gente de Egipto. Incluso muchos interpretan que por eso, por esa situación, ¿qué creen? No sé si se han dado cuenta. Era uno de los más chicos de los hijos de Jacob, ¿cierto? ¿Pero qué creen? Fue el que murió primero. ¿Cierto? Él murió primero. ¿Ya lo había analizado usted? Él murió primero. Y era el onceavo hijo. No, el 10, hijo 10, porque sus dos hijos representan dos tribus. O el 11. Bueno, hay más o menos. Pero estamos hablando de que es el penúltimo hijo. El último fue Benjamín. Y él murió primero. De hecho, él pide que sea enterrado después en la tierra de Canaán, en el lugar donde murieron sus abuelos. Imagínense. Cometió errores y cometió errores. Estuvo muy arriba en un lugar muy alto y Dios lo ayudó, lo guardó porque Él lo puso en primer lugar, pero eso no quitaba que también cometiera errores. Era ser humano, como todos nosotros. Y todos nosotros cometemos errores, pero también tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de cambiar. Y ya por último voy a mencionar cuáles son. Esa era la diferencia, ¿no? Entre un Mashiach o un prototipo de Mashiach y el Mashiach de Israel. Perdón, disculpa. Bueno, entonces, ¿cuáles son en las cosas que coinciden entre Joseph y Yeshua? Bueno, primeramente, los dos nacieron de una intervención divina. ¿Se acuerdan que Rachel no podía quedar embarazada? Yeshua también. A lo mejor no tan como nos platican ahí, que la semilla del Ruach, que por la Trinidad, porque acuérdense que todo eso viene de las ideas del catolicismo, de interpretaciones del catolicismo, e incluso muchos piensan que se intervino en las traducciones para, incluso en los escritos para esa parte donde dice que el Espíritu Santo, bueno, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh,
La presencia del Eterno intervino para que ella quedara embarazada. Pero no es que haya quedado embarazada sin la semilla del hombre, sin la intervención de Joseph. No vamos a hablar de ese punto porque es un tema muy delicado. Pero de que hubo una intervención divina, sí la hubo. Y de alguna manera ahí estaba Yeshua. Como dirían algunos, bueno, si ahí el padre fue el Ruach HaKodesh porque aportó la semilla, entonces hay un adulterio porque el esposo original de Miriam, ¿quién era? Joseph. Y luego dicen la primera persona, la segunda, la tercera. Bueno, la Biblia dice que la primera persona, que es el padre de Yeshua, que es la segunda persona. Pero el Ruach, que es el Espíritu Santo, que es la tercera persona, es el que aportó la semilla de la segunda persona. Entonces díganme, ¿de quién es hijo Yeshua? Porque según ellos no es ni de Joseph. Entonces, ¿es hijo del padre o es del Ruach? ¿Cómo está ahí el asunto? Entonces, así lo manejan muchos. Y por eso dicen, no creemos que haya sido la historia tal como nos la están poniendo ahí. Los escritos no están tal como deben de ser. Segundo punto. Los dos fueron vendidos por piezas de plata. ¿Sí? 3. Sus hermanos le tenían envidia o celos. ¿Se acuerdan quiénes se entregaron a Yeshua? Sus hermanos, aunque ellos no lo mataron, ¿recuerdan? Porque muchos dicen, no, es que los judíos, y por eso hay bastante antisemitismo judío en la actualidad, incluso dentro, perdón, del catolicismo existe mucho, dentro de testigos existe mucho, dentro del cristianismo ha bajado bastante también, pero también hay todavía muchos que no quieren a los judíos, porque dicen que mataron a Jesús, lo cual es una mentira. Ellos no lo mataron, ellos lo entregaron y nada más fue un cierto grupo, no fueron todo el pueblo. Todo el pueblo quería y amaba a Yeshua, lo seguían, dice que era multitud de los que lo seguían. Y cuando a él lo entregaron, fue cuando, durante la noche, cuando todos estaban durmiendo, ¿sale? Ya usted ha leído, ya sabe más o menos cómo estuvo. 4. Los dos fueron castigados injustamente, ¿cierto? Yeshua fue muerto por algo que no cometió. Joseph también. Número 5. Los dos le preservaron la vida a Israel. Uno físicamente, al llegar a Egipto, estuvo preparado Joseph, Dios lo capacitó, Dios permitió que llegara a Egipto, que se hiciera el segundo hombre más importante de todo el reino, para después cobijar o llevar a toda su familia a Egipto y no murieran de hambre. Y después Yeshua, ¿cómo nos sustenta a nosotros? ¿Cómo nos preserva la vida a nosotros? Espiritualmente. ¿Sí? A nosotros, sobre todo a los que somos de origen gentil, que no somos gentiles, somos de origen gentil. A través de Yeshua y guardando los mandamientos, es que, primero, a través de Yeshua nos acercamos al Padre. Ahora, guardando los mandamientos, nos mantenemos para estar cerca del Padre. Número 6. Lo sacaron del pozo. Dice que cuando ya lo iban a presentar ante el faraón, dice que lo sacaron del pozo. Si estaba en la cárcel, cuando dice del pozo, o está en la cárcel, está en algo profundo, ¿no? Está algo bajo y tiene que resurgir. Pero ¿cómo está normalmente una persona en cárcel? Y más en ese tiempo. Mugroso. Probablemente con las ropas sucias. A lo mejor sin cabello, porque como ellos le tenían asco supuestamente a que se acumularan los piojos, probablemente no tenía cabello. Pero dice que lo sacaron y lo arreglaron. ¿Sí? Bueno, número 7. Joseph queda en segundo lugar en el reino. ¿Cómo está Yeshua dentro del reino de Dios? En el segundo lugar. ¿Es el Padre?
La mayoría dice que sí. Usted quítele a un cristiano a Jesús, es como quitarle a un católico a María. Así de fácil. Hay mucha idolatría ahí. Mucha idolatría. Muchos no lo reconocen y dicen, es el mismo Padre. La Biblia no nos dice que es el mismo Padre. Dice los dos son uno. Pero también dice, como ustedes. Le dice, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. ¿Y a poco todos nosotros somos uno? Aunque somos un cuerpo en el Mashiach, cada uno tiene una forma de pensar. Pero sí debemos de unirnos en lo que más se pueda o en el pensamiento espiritual para seguir adelante. Pero no somos una sola persona, ¿verdad? Se está refiriendo en una unidad compuesta. ¿Cierto? Entonces, queda en el segundo lugar. Vamos a ver qué dice el 41:39 de Bereshit. Estamos en la parasha de Bereshit, capítulo 41. (41:39). Dice: y Faraón dijo a Joseph, puesto que Elohim te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes, todo mi pueblo. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a Joseph, mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y usted puede seguir más adelante hasta el versículo 44. Entonces, cuando Yeshua es levantado por el Padre, le da autoridad de todo. Él es la Dabar, es la palabra. Entonces Él es enviado a la tierra, o cuando ya Él nace aquí en la tierra, el concepto Mashiach llega a Él y Él ya tiene la autoridad del Padre, así como Moshe tenía la autoridad del Padre y era representante de Dios en la tierra, y como muchos son representantes de Dios en la tierra, pero con mayor autoridad, porque era ¿quién? El Hijo de Dios. Y pone todas las cosas en dominio de Él. Así como el faraón lo pone como dominante de todo Él. Y es muy importante esto. Porque ¿quién era el poderoso? Seguía siendo el poderoso. Era Faraón. ¿Tenía la autoridad Joseph? Sí. Incluso dice que le puso anillo, le puso vestidos reales, collar, lo puso en el carro, en el segundo carro más importante del reino. O sea, tenía toda la autoridad de él. Él podía dirigir todo el reino. Dice, pero yo estoy arriba. Así Yeshua también. Dios le da la autoridad de todo. Él es el representante de Dios aquí en la tierra. Él es el apoderado y Él puede determinar. Pero Él determinaba cosas que todo bajo los principios que el Eterno ya había puesto. Porque Él no decía algo nuevo. En el libro de Juan Él dice ahí el libro de Juan, no recuerdo ahorita la cita, pero dice que todo lo que Él habla es lo que el Padre le dice que haga. Todo lo que el Padre le decía que haga. Él no hacía algo de más. Él se sometía a la autoridad que era el Padre. Romanos 8:29. Y así como, y número 8 para terminar, así como los hermanos de Joseph se postraron ante él, como su sueño profético en algún momento de las espigas
y de las estrellas. Así, todos nos postraremos ante Yeshua. Y van a decir, bueno, ¿y entonces por qué primero estás diciendo que Yeshua no es igual que el Padre y luego ya dices que nos vamos a postrar? Porque sí. Porque Él va a ser, ¿qué? Un rey, ¿cierto? Primero vino como siervo y después va a regresar como rey. En el milenio, en ese transcurso del tiempo, Él va a estar reinando. Cuando reinaba alguien, todos los demás, ¿qué tenían que hacer? Se postraban ante el rey, en reverencia al rey. Y dice la escritura que toda rodilla se va a doblar delante de él. Pero también hay algo muy importante que ahorita vamos a ver. Primero, Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Dice así: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Somos parte del reino de Dios, pero Él es, ¿qué? El primogénito. Joseph, ¿qué llegó a ser? Lo vimos la semana pasada. El primogénito. A pesar de que no era el primero en nacer. El primero fue Reubén. Y después también explicamos y comentamos por qué no se le dio la primogenitura ni a Shimón, ni a Leví, ni a Judá, y mucho menos a los otros. Y pasó hasta Joseph. Yeshua, que dice que es el primogénito de todos los hermanos. Primera carta a los Corintios, más adelante, 15. Primera carta a los Corintios 15, 24. Dice, entonces vendrá el fin cuando Él, ¿quién es Él? Está hablando de Mashiach. Desde el 23 para que lo entendamos. Dice, pero cada uno en su debido orden. Mashiach, las primicias, luego los que son de Mashiach en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino de Elohim y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Mashiach debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos. ¿Debe reinar hasta qué? ¿Dice que eternamente? No, dice que hasta que se ha puesto en dominio todo y toda autoridad y poder. Dice, pues Mashiach debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. O sea, que someta a todos. Acuérdense que Él va a venir a defender a todo Israel. ¿Y quién es Israel? Casa de Judá y casa de Efraín. Nosotros somos de Efraín, los dispersos entre las naciones. Y aunque hay muchas, de alguna manera, hay muchos países donde dicen, hay un grupo de que estos fueron de la tribu de Aser. Alguna otra, que los de Etiopía, que los de Japón eran de otra tribu. Bueno, se tiene registrado de algunas tribus, 2, 3, 4 tribus, pero ¿y todos los demás? Ahí entra lo que le dijo Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y su sangre se esparció en todo el mundo. Y vuelvo a lo mismo que siempre les he mencionado, y aunque nosotros no tuviéramos ninguna gotita de sangre de alguno de los hijos de Israel, de las tribus de Israel, simplemente con aceptar a Yeshua, guardar los mandamientos del Eterno, nosotros somos hijos de Dios y pertenecemos ya a su reino. Fíjese lo que sigue diciendo el 25, 26. Y el último enemigo será eliminado, es la muerte. El último enemigo será que será eliminado es la muerte, porque Elohim ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. O sea, Dios le dio toda la autoridad, lo que les dije hace un momento. Dice, pero cuando dice que todas las cosas estén sujetas a Él,
Es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a él todas las cosas. O sea, ¿quién? A Dios. O sea, Yeshua no puede tener autoridad más allá de la que el Padre le ha dado, ni siquiera sobre él, obviamente. Dice dice, pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a él, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas, para que Elohim sea todo en todos. Al final, Yeshua, de todo esto, que haya sometido a todos los enemigos de Israel y a todos, y todos hayan postrado ante él como rey, no como Dios, como rey, como el Hijo de Dios puesto ahí, llegará el momento que le va a entregar el reino al Padre y Dios va a sujetar todo, hasta él mismo, hasta mismo Yeshua, va a ser sujetado al mismo Padre. ¿Cierto? Lo dice la Escritura, no lo estamos sacando o lo estamos inventando. Entonces Yeshua, nosotros va a llegar el momento que nos vamos a postrar ante él, cuando él venga como rey, no como siervo sufriente. Ahorita él vino como siervo sufriente, la segunda vez que venga va a ser como rey. Y ahí sí, en el milenio, nos tenemos que postrar ante él, porque él va a ser la autoridad, él va a ser el rey que Dios permitió que fuera de su pueblo. Amén. Bueno, espero que haya sido de bendición el comentario de esta porción de la escritura, de la Torá, de esta parashá, y que te des cuenta, y que hayas aprendido, y que te des cuenta de que sí hay una diferencia entre un prototipo que es Mashiach y el mismo Yeshua que Dios envió para sujetar todas las cosas. Pero que nosotros tenemos que entender que el reino de Joseph era un reino terrenal. Ahorita estamos hablando del reino celestial, el más importante que hay y el que nos va a llevar de alguna manera a la vida eterna, si nosotros así lo queremos. ¿A qué reino quieres pertenecer? ¿Al reino de la luz, donde está Mashiach, o al reino de las tinieblas, que es el mundo? Uno te da vida eterna, el otro te trae muerte eterna. Tú decides en este día. Bueno, espero que haya sido de bendición este comentario y que sigamos adelante, sigamos orando por Israel y vamos a hacer una oración. Padre, en esta hora te damos gracias por esta bonita parashá, Señor, porque no solamente lo tomamos como una historia, sino también tenemos un gran aprendizaje, Señor, a través de tu Torah, a través de tu escritura, de tu palabra, Señor. Y nos das un mensaje, Señor, día a día cuando lo estudiamos, Padre. Y tú lo que quieres es que aprendamos, que nos capacitemos, Señor, y que sigamos adelante, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante en todo, Padre. Queremos pertenecer y pertenecemos, Señor, a ese reino, Padre. Solamente fortalécenos para que nosotros permanezcamos en él y podamos lograr el objetivo, que es estar un día en tu presencia eternamente. Padre Santo, que así sea. Bendice a cada uno de mis hermanos y a cada uno de los que escuchen esta porción, Señor, esta palabra, Señor, y que toque las vidas y toque los corazones y sigas hablando a cada uno de ellos, Padre. Gracias en esta hora, te pido que así sea, en el nombre de Yeshua. También a los que están aquí puedas tú bendecir y tú puedas tomarnos a cada uno. En el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias, te damos honra por tu palabra. Amén. Bueno, que tengas una bendecida tarde, el resto de este Shabbat, y que en un ratito más que termina Shabbat también comiences una Shabbatot, una bendecida semana. Shalom.